Muy buenos días a todos y a todas, a los presentes, a los invitados que nos acompañan en las gradas. Puerto Rico enfrenta, y en este Senado se ha discutido, una crisis, por una parte económica, ya con una década de recesión económica, de crecimiento que afecta al bolsillo de todos los puertorriqueños y particularmente la clase trabajadora, asalariada, la clase media, los más necesitados. Y enfrenta, por otra parte, una crisis fiscal que entre muchos elementos se encuentra una deuda pública de más de 70.000 millones de dólares. Por virtud de esa deuda pública, que en su inmensa mayoría es una deuda a bonistas, buitres, especuladores de los mercados de valores, que se beneficiaron de un país con una recesión económica para prestar en condiciones leoninas y luego enriquecerse de nuestro empobrecimiento y del desmantelamiento de nuestro sistema público, es que se aprobó promesa, se creó una Junta de Control Fiscal cuyos miembros no son electos por los puertorriqueños y que tienen como función administrar el presupuesto del país para garantizar el pago, el lucro, el enriquecimiento de esos bonistas. En múltiples instancias, desde que este Senado se instauró en esta sesión, se ha estado anticipando medidas dañinas para el pueblo de Puerto Rico por parte de la Junta de Control Fiscal, amenazando a este gobierno, empujando a este gobierno a adoptar medidas draconianas que afecten adversamente a los más necesitados, al punto que cuando no se dice que hay que privatizar activos del gobierno, se dice que hay que despedir empleados públicos, se dice que hay que eliminar derechos de los trabajadores del sector privado, medidas que ha aprobado este Senado con mi oposición. Y la amenaza más reciente resulta ser la amenaza de una jornada parcial de trabajo en el empleo público que representaría una disminución salarial de un 20% del salario de los empleados públicos y un 10% de la clase magisterial, los maestros en Puerto Rico. Y cada vez que se le pregunta a los miembros de la Junta, ellos dicen, es que ustedes tienen que rendir cuentas, es que ustedes tienen que presentarnos cuál es su plan, es que ustedes son los que tienen que respondernos. Y yo hoy invito a este Senado a que llegó el momento también de darnos a respetar. Yo he presentado en el día de hoy la resolución 156 para que este Senado le exija a los miembros de la Junta de Control Fiscal que nos informen quiénes de sus miembros tienen bonos con el gobierno de Puerto Rico, son acreedores del gobierno de Puerto Rico, tienen acciones en corporaciones, personalidades jurídicas que tienen bonos con el gobierno de Puerto Rico, sus contratistas y su director ejecutivo. El 6 de marzo, la publicación de Bond Buyer, bajo la firma de Robert Slavin, publicó información, por ejemplo, que el director ejecutivo de la Junta, Ramón Ruiz, tiene una inversión de entre $250,000 y $1 hasta $500,000 en bonos del gobierno. Esto es información que se obtuvo a base de las obligaciones que por la ley promesa, que por referencia incorpora la ley de ética gubernamental de los Estados Unidos, la ley federal, tiene que brindar este tipo de funcionarios. El presidente, señor presidente, el presidente de la Junta, José Carrión, su informe hace un inventario de 200 activos consistentes de propiedades comerciales y activos financieros, cuyo valor puede exceder el $1.000.000 que también establece la ley, de los cuales hay que informar. El señor Carlos García, miembro de la Junta de Control Fiscal, en su informe dispuso que sus activos podrían, al agosto de 2016, podría incluir bonos del gobierno de Puerto Rico
está en la parte 6 del informe. En el caso de los contratistas, la Junta ha contratado el bufete Acosta y Ramírez, en donde puede existir un conflicto de interés por parte de su socio principal, el licenciado Juan Acosta Rey Borrás, que todavía al ser nombrado el bufete y contratado era miembro también de la Junta de Directores de la Universidad de Puerto Rico, una de las entidades que la Junta de Control Fiscal está solicitando que haya un recorte de $300 millones. Es decir, si vamos a exigir acción y transparencia, esto opera en dos vías. Si le están pidiendo cuentas al gobierno de Puerto Rico y si pretenden impulsar medidas para empobrecer más al país, a la clase media, al magisterio, que nos digan ellos que se están enriqueciendo con esas propuestas que están impulsando, que nos digan con transparencia cuáles son sus motivaciones y cuáles son sus beneficios de lucro con respecto a sus intereses como tenedores de bonos o miembros de corporaciones o accionistas de corporaciones que se benefician del pago de esos bonos, señor presidente. Porque para colmo, el Senado de Puerto Rico y la Cámara de Representantes, que aprobó el presupuesto y aprueba el presupuesto de este país, le paga a esa Junta y sus miembros su funcionamiento. Así que aquí hay fondos públicos del pueblo de Puerto Rico, del mismo pueblo cuyas políticas ellos impulsan para azotar en el lomo, para empobrecer aún más, porque no ha habido una sola propuesta, señor presidente, de parte de los miembros de la Junta de Control Fiscal que sea equilibrada y balanceada y ponga también en cintura a los que más tienen en este país. Todas dirigidas a los empleados, todas dirigidas a la clase media, todas dirigidas a empobrecer aún más a este pueblo nuestro que más necesita, que más indefenso está. Estas son mis palabras, señor presidente. Planteada está la resolución 156 y espero que tenga el apoyo de este cuerpo. Muchas gracias.